Padre me entregó una enseñanza, la cual hoy voy a vertir por medio de su Espíritu en cada corazón. Amén. Declare conmigo, el título de esta enseñanza es: tu obediencia desata una recompensa. Pero lo vamos a declarar en primera persona. Y diga conmigo, mi obediencia desata una recompensa. Amén. ¿Usted escuchó la adoración? Cristo, yo te amo. ¿Cuántos lo pueden declarar? Cristo, yo te amo. Pero que verdaderamente sea desde tu corazón. Que verdaderamente tú sientas que tú amas a aquel que te ama. Amén. Entonces, tu obediencia, mi obediencia, desata una recompensa. Si yo le preguntare qué es para usted obediencia, ¿qué me pudiera usted decir? ¿Qué concepto? Algo pequeño. ¿De qué manera usted puede entender lo que es la obediencia? Alguien que pueda o que quiera opinar. Seguir los mandamientos del Padre. Ok, seguir un mandamiento. Amén. ¿Quién más puede acotar algo? ¿Qué es la palabra obediencia para usted? Obedecer. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Más nadie? ¿Cómo dijo? Hacer el bien. Y quizás muchas otras opiniones pueden haber de obediencia. Vamos a leer lo que escribí acá por medio del Señor. Amén. Acción de cumplir la voluntad de Dios, manifestada en sus mandamientos y enseñanzas. No se trata solo de un cumplimiento extremo de reglas, sino más bien de una actitud del corazón que busca agradar a Dios y cumplir su voluntad, basada primeramente en su amor y la fe en Él. Bien decíamos, Cristo, yo te amo. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, vemos que quizás obedecer es cumplir, muchos opinaron de esta manera, cumplir un mandato. Pero va más allá. La obediencia a Dios, en este caso, va conforme a la actitud de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros no amamos a aquel que vamos a obedecer, se nos va a hacer como una carga. Se nos va a hacer molestoso poder cumplir, aunque sea uno de sus mandamientos, aunque sea una de su dirección, aunque sea uno de sus mandatos para nuestras vidas, se nos va a hacer molestoso. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir amor por aquel que amó nuestra vida primero. Entonces, es necesario, y en Juan podemos ver, si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea que el requisito para obedecer, vamos a colocarlo como un requisito. Pero el primer paso para poder obedecer de la mejor manera es amar. ¿A quién? Aquel que nos amó. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Entonces, si nosotros amamos, nuestro corazón, cualquiera que sea el mandato del Padre, lo va a recibir con amor y con fe. Porque la obediencia desata otras pocas más actitudes que nosotros debemos tener conforme al Padre, como es tener amor, tener la fe y la confianza. Veamos la palabra obediencia, pero veamos como ramas: amar, tener fe, confiar. Entonces todas las que mencioné como ramas de la obediencia nos va a hacer ser obedientes: tener amor, tener fe y confianza. ¿Entendió hasta allí? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios. Y si nos ponemos a leer los mandamientos, ¿cuál es el primero? ¿Amarás a quién? Adiós. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Porque necesitamos amar a Dios para que cada mandato, cada dirección que Él nos dé, la podamos recibir con agrado. Podamos hacerla con agrado. Yo no sé usted, pero cuando a mí mi mamá me enviaba a hacer algo, a mí me daba rabia. Ciertamente, en algunos casos.
¿Por qué? Porque hay actividades que nos mandan nuestros padres terrenales que quizás no las queremos cumplir. Asimismo pasa con nuestro Padre espiritual. En ocasiones Él nos demanda a nosotros cumplir con alguna actividad y conforme a que le amamos, las vamos a hacer. Vamos a obedecer porque le amamos. Porque si no estuviese el amor en nuestras vidas por aquel que nos amó, simplemente, como les decía, se nos va a hacer molestoso. Como que lo voy a cumplir por cumplir un mandato, por ser obediente. Porque mi Padre quiere de mí una obediencia. Pero qué hermoso es, y el Padre se agradaría, es de un corazón que lo haga porque le ama. Amén. Amén. No porque es una obligación, no es porque es un mandato. Uno de los mayores ejemplos que tomé 3 hombres de la Biblia, hubieron otros que pudieron darnos a nosotros un ejemplo de obediencia, pero el primero que tomé fue nuestro amado Señor Jesús, porque Él tiene todas las características de lo que usted y yo podamos escudriñar en las Escrituras. Si es la fe, Él fue un hombre de fe. Si es la oración, Él fue un hombre de oración. Si es la obediencia, fue excelente en la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no tomarlo, verdad? Como ejemplo, incluso, ¿qué nos dice la palabra? Que seamos como Jesús, que seamos imitadores de Él, ¿verdad? Acá en la tierra. Entonces vemos que en Juan 6:38, quien pueda ayudarme con los textos, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Usted escuchó? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Entonces, esa es la postura de un verdadero hijo de Dios. Estoy acá en la tierra con un propósito eterno del cielo. No estoy aquí, esto es temporal. Vengo por un propósito, estoy vivo por un propósito, pero esto lo vamos a entender conectados con aquel que nos envió. Así como hubo un hombre llamado Jesús, porque ciertamente Él fue totalmente ¿qué? Carne, como usted y yo. Entonces, nosotros fuimos su creación para un propósito. ¿Y cuál fue ese? Llevar las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito eterno en nuestras vidas. Desde el día 1 que comenzamos, ya no fuimos esclavos, sino que pasamos a ser hijos. Amén. Desde ese momento, nosotros podemos ver y podemos tener esa actitud que tuvo Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, porque yo estoy en la tierra no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Amén. Amén. Entonces, que tomemos esa actitud y ese ejemplo de Jesús. Asimismo, como pudimos ver, esto fue mientras Él hacía los milagros, estaba cumpliendo cada una de las tareas que el Padre le había puesto. Pero vemos que en un momento determinado, en un momento frustrante, cuando ya Él iba a ser entregado, ya Él iba a padecer esa muerte de cruz por nosotros, por amor, que era ¿cuál? El cumplimiento del propósito por el cual Dios le envió. Porque dice que envió a su único hijo, ¿para qué? Y ahí se declara el propósito. Envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito de Jesús. Como en cada uno de nosotros, el Padre, cuando Él permitió que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, creé a Gilay con el propósito de que ella levante otras jóvenes. Creé a Sebastián con el propósito de que aún siendo niño, él comience a predicar la palabra. Amén. Para cada uno de nosotros, Él plasmó o virtió sobre nuestra vida un propósito. Amén. Entonces, vemos que Jesús ya está a punto de cumplir ese propósito, porque ya iba a ir al Calvario, ya Él iba a padecer. Y en el Getsemaní vemos que Él dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como Él lo quería, ¿verdad? Que no fuese su voluntad, sino como el Padre quisiera. Entonces esto me enseña a mí que aún en el momento del problema, que aún en el momento de que ya yo siento que no voy a avanzar,
de que ya yo siento que no puedo más, no es mi voluntad la que yo le voy a pedir al Padre. Porque aún en ese momento, pidiéndole, tenemos que tomar la posición de que, Padre, estoy en esta condición, estoy en este padecer, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué vamos a pedir siempre su voluntad? Porque dice la palabra que es buena. Y si es buena, es porque nos va a favorecer, va a ser a nuestro favor. Es perfecta porque Él es perfecto y todo lo hace perfecto. Aún en medio del problema, en medio del proceso, todo va a ser para mejor. Amén. Jesús cumplió el propósito, pero murió todo allí. Él, después de su muerte, fue una gloria, fue una recompensa. Y después de eso, la podemos ahora disfrutar hasta nosotros. Llegó a nuestras vidas. Entonces la obediencia de Jesús desató la recompensa de la salvación de aquellos que estaban perdidos, de aquellos que estaban prácticamente desechados. Pero por la obediencia de Jesús, hoy podemos decir, está reinando, porque no solamente nos salvó, sino que ahora ¿quién está sentado a la diestra del Padre? Jesús de Nazaret, aquel que murió, aquel que fue obediente hasta la muerte de cruz y ahora reina. Amén. Y algún día vendrá por su iglesia. Amén. Entonces dejó un propósito, porque no solo lo cumplió, sino que dejó propósitos en nosotros. Y fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Entonces podemos ver que Jesús es un ejemplo clave del cual nosotros podemos notar que no solo cuando todo está bien, porque en el momento que Él estaba llevando sanidad, rescatando personas, Él le dijo, yo he venido para hacer la voluntad del Padre. Y Él entendía que era la voluntad, pero en el momento malo también entendió que era perfecta la voluntad de Dios. Que no importaba el momento de que Él iba a llegar a la cruz, Él solo anhelaba la voluntad del Padre. Entonces necesitamos en todo momento ser como Jesús, pedir la voluntad de Dios. Otro de los hombres importantes en la Biblia fue Abraham. En Génesis 12:1, vamos a leerlo. Génesis 12:1. ¿Están entendiendo? Amén. Es poderoso saber que Jesús nos dejó una enseñanza. Y aún en las Escrituras podemos ver de qué manera el Señor trabaja en nuestras vidas. En Génesis 12:1 dice, el título es Dios llama a Abraham. Cuando alguien le llama, ¿usted hace caso o no hace? Hay dos opciones, o obedecer o hacer caso omiso. Como que no escuché que me llamaron. Dice la palabra del Señor, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Hizo conforme al llamado. Cierto que sí, lo leímos. Y hizo Abraham como Dios le dijo. Ciertamente él tuvo dos opciones: o hacer caso omiso al llamado de papá, o ceder al llamado, o decir presente en lo que el padre le estaba diciendo, lo que el padre le estaba demandando. Vemos en él obediencia. Podemos ver esta obediencia palpante de que él muy bien pudo decirle, pero ¿cómo voy a dejar o cómo me voy a desprender de mi tierra, de mi familia? Como muchas veces a nosotros nos pasa, que nos aferramos a cosas que el Padre más bien quiere que las soltemos, no para que nosotros retrocedamos, sino para llevarnos hasta donde Él realmente quiere. ¿Quién entiende que el Padre es el que conoce nuestro pasado, nuestro presente y el porvenir? Él lo comprende. Entonces muchas veces nosotros nos encerramos en quedarnos detenidos en un sitio donde el Padre te está diciendo, sal de allí que te voy a llevar a algo mejor. Entonces esto fue lo que pasó con Abraham. Podemos ver que la obediencia de Abraham desató grandes recompensas. ¿Por qué? Porque no solamente fue bendito él, sino que fue bendito su generación, fue bendita su generación. Entendemos o hemos escuchado, ¿verdad?, de este pasaje que su esposa Sara era estéril.
Y puedo entender que en el corazón de Abraham había un deseo ardiente. ¿Y era de qué? De poder procrear. Pero el vientre de Sara estaba estéril. Pero cuando hay obediencia, hasta la esterilidad tiene que irse. ¿Por qué? Porque desciende lo fértil de Dios. Desciende, cuando hay obediencia, comienza a haber una multiplicación. Porque vemos que Abraham obedece, pero la descendencia de él fue bendita. Aún a nosotros nos llega esa bendición. Entonces es tan poderoso saber que por la obediencia de un hombre puede haber un legado muy largo, cubierto con el Padre, porque trae hasta protección, cubierto por el Padre en generaciones. Es multiplicado lo que el Señor da. Entonces, Abraham tenía la esposa, tenía un deseo ardiente, pero su obediencia desató la bendición. El Padre le promete un hijo, y ciertamente llega este hijo llamado Isaac. Pero hubo otra ocasión donde el Padre entrega al hijo, pero luego lo pide en sacrificio. Abraham hace caso, va al lugar de sacrificio, sube al monte y ciertamente va a hacer el sacrificio, va a entregar su hijo. ¿Cuántos de nosotros el Padre nos ha dicho, entrégame tal área, entrégame tu pasado, ya no te pertenece, y nosotros no hacemos caso? Simplemente, como les decía, nos aferramos a la idea de que eso nos tiene que acompañar hasta que el Padre venga, donde el Señor simplemente nos quiere hacer libre y nos quiere bendecir mejor, nos quiere sacar de esclavitud para que reinemos, porque eso es lo que el Padre quiere. Entonces vemos que el Señor una vez más prueba la obediencia de Abraham, pero vemos y entendemos que no solamente hubo ese nacimiento del niño. ¿Por qué? Porque era que no había nada. O sea que la bendición del Señor, cuando hay obediencia, y vamos a tomar el ejemplo de Job. Job fue obediente porque no solamente fue fiel, sino que fue obediente, y él lo perdió todo. Pero su obediencia y mantenerse fiel le vino en multiplicación. O sea, la bendición le llegó multiplicada, más de lo que él tenía. Abraham vemos que no había nada. O sea que el Señor bendice de diferentes maneras. Porque en Abraham fue en algo que no existía. Estaba seca lo que era el vientre, porque eso es esterilidad, es algo que no produce. Pero el Padre, conforme a la obediencia, trajo ese producir, trajo esa bendición en el vientre de Sara, y vemos que hubo un cumplimiento. Porque ciertamente papá no va a retroceder de lo que ya prometió. Pero depende de mi obediencia que esa bendición se desate, que esa bendición llegue a mi vida. Entonces, vemos en Génesis 22:15, vamos a leerlo. Miren lo poderoso que es la obediencia. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Él recibió una bendición mayor. En la simiente de Abraham iban a ser benditas las naciones. Entonces, ¿fue poderoso? Fue poderoso. Yo veo algo grande que se desató en la vida de Abraham por solo obedecer la voz de Dios. Entonces, es necesario que haya un pueblo obediente a la voz de Dios. Cuando nosotros comenzamos a entender lo que puede desatar el Padre a nuestro favor con solo la obediencia, porque vemos algo tan insignificante. Bueno, sí, obedecer, no, es que es necesario la obediencia.
Porque ¿cómo nosotros vamos a cumplir los mandamientos? ¿Cómo vamos a estar bajo la cobertura del Padre, donde no le vamos a amar, donde no le vamos a obedecer? Y por eso muchas veces preguntamos, ¿pero por qué no llega la bendición? ¿Por qué es que vivo en decadencia? ¿Por qué siempre estoy en problemas? ¿Por qué siempre estoy atado? Porque la desobediencia solo trae ataduras. Y esta es la respuesta. Porque tu obediencia va a desatar esa recompensa. Porque en la palabra tenemos muchas promesas. La palabra de Dios está llena de promesas, pero las vamos a alcanzar viviendo en obediencia, obedeciendo al Padre, obedeciendo cada uno de sus mandamientos. Porque ciertamente acá podemos encontrar ¿cuántos mandamientos? Son 10 mandamientos. Pero el Padre, a diario, conforme a la obediencia, vamos a estar conectados con el cielo y vamos a sentir dirección de Él. Nos va a direccionar conforme a su espíritu. Entonces, necesitamos la obediencia para que aún así estemos conectados con Él. Jesús estuvo conectado, Jesús oraba, Jesús estaba todo el tiempo buscando la voluntad del Padre. Abraham dice que Jehová le habló. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz del Señor si estamos en desobediencia? El Padre no nos va a tomar en cuenta ni aún nos puede dirigir, porque Él desecha al desobediente, pero se siente complaciente del que le obedece. Así lo dijo de Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él era obediente. Asimismo, necesitamos nosotros que el Padre se dirija de nosotros. Asimismo, necesitamos que en el cielo se hable de Leandra, de cada uno de nosotros como hijos obedientes, como aquel que escucha la voz de Dios, pero no solo que la escucha, sino que la cumple. Porque hay mandamientos del cielo también. Entonces estos mandamientos los vamos a hacer conforme al amor de Él y con amor, porque dice que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. No lo vamos a hacer por un peso porque Dios me mandó. No porque mi Padre me mandó, es porque yo le amo y quiero agradarle para que Él pueda sentirse complacido de mí y no se arrepienta de haberme creado. Y esa parte ya la vamos a ver. Otro de los hombres es Josué. El Padre levanta a un hombre llamado Josué. Aleluya. Y este hombre, cuando yo escudriñaba sobre la vida de él, era un hombre de fe y un hombre verdaderamente, mientras fue dirigido por el Padre, que hacía la voluntad del Señor. Amén. Vamos a leer Josué 6:20. ¿Usted está entendiendo? Gloria a Dios que está entendiendo. Josué, si puede, si usted lo consigue, me confirma. Josué 6:20. Si puede lo lee. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Aleluya. Ese fue el mandato que le dio Dios a Josué, que hicieran eso exactamente como está allí. Él no hizo ni más ni menos. Él hizo conforme el mandato de Dios y los muros ciertamente cayeron. Él ciertamente recibió esa posesión de la tierra prometida, pero fue conforme a la obediencia, al mandato del cielo. Entonces vemos que por medio de Josué entendemos que la obediencia me lleva a la victoria. Si yo estoy en una guerra, en este momento vemos que era una guerra con otro ejército, pero yo no sé cuál sea tu guerra, si es mental, si es con los sentimientos, si es aún con los espíritus malignos, ¿verdad? Pero lo vas a vencer con la obediencia del cielo. Tú vas a vencer todos esos miedos, vas a vencer todos esos gigantes, vas a vencer todo lo que puedas estar pasando con tu obediencia. ¿Por qué? Porque papá te va a levantar con una dirección del cielo tan profunda y tan directa que vas a dar en la cabeza, como lo hicieron ellos. Ellos lo hicieron conforme Jesús lo dijo.
y los muros cayeron. Entonces cualquier muralla que se haya levantado en tu contra, aún en la mente, se va a derrumbar conforme a tu obediencia, y papá te va a direccionar de cómo lo vas a hacer, de cómo vas a guerrear, de qué es lo que vas a decir, cuál es la alabanza que vas a tocar, cuál es la alabanza que vas a cantar, porque vemos que estos hombres tocaron bocina, ellos hicieron conforme el Padre le había enviado. Entonces el Señor te va a direccionar, te va a mover a cómo tú vas a poder vencer, cómo tú vas a poder obtener la victoria de pasar y poseer esa tierra prometida. Porque en un momento determinado el Padre te va a hacer salir. Sí, sal de esa condición porque ya eso no te pertenece. Pero ¿qué voy a hacer? Recibe la dirección del Padre, te va a llevar a la victoria, porque eso es lo que hace el Padre. Amén. Eso es lo que hace el Padre. El Padre no te va a dejar allí. Él no se llevó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, y lo dejó en Parán de Aram, no lo dejó en Canaán, no lo dejó allí a la despensa, sino que conforme a su obediencia en todo tiempo le mantuvo. Amén. En todo tiempo le proveyó. En todo tiempo vio la bendición. Y tu obediencia en todo tiempo te va a bendecir. Amén. Dice que la bendición de Jehová no añade con ella tristeza. La bendición de Jehová es enorme, pero no va a añadir va a añadir paz, no va a añadir, es como que ¿qué va a pasar ahora? Que no, vamos a estar confiados. Exactamente, no va a generar en nosotros incertidumbre. Bueno, yo me moví, ahora que viene, no, el Padre ya va a tener dónde te va a poner, qué es lo que vas a hacer, amén. Vamos a leer Mateo 7:24. Y esta me gusta porque esta es una de las maneras cómo vencer cualquier tormenta. Si usted lo consigue primero, lo lee, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser prudentes? Amén. Porque es que si nosotros edificamos sobre la roca, como lo hizo Moisés, como lo hizo cualquiera de estos hombres que usted puede ver en la Biblia, ellos edificaron sobre la voluntad de Dios, porque la obediencia trae sujeción, la obediencia trae integridad, la obediencia trae santidad. Porque el Padre no te va a dar dirección. Si tú estás conectado con la obediencia del cielo, el Padre no te va a dar ninguna dirección a que tú te quedes como estás. Él te va a decir, sal de ahí porque algo mejor está por venir, algo mejor está por alcanzarte. Entonces yo entiendo que si yo estoy cimentada en la roca, voy a poder entender todo lo que venga del cielo, todo lo que quiera venir a enviarme a hacer. Porque eso es lo que hace el Padre. El Padre es el que nos direcciona. O sea, si yo tengo mi casa sobre la roca, ¿a quién yo voy a estar sujeta? Es al Padre. Porque aunque yo estoy sobre la roca, Él está sobre mí. Porque no es que yo voy a estar por sobre el Padre, ni yo me voy a mandar sola. Es que cuando yo entiendo que estoy sujeta a esa roca, Él es el que toma el control de mí. Él es el que me está sujetando a mí. Amén. Él es la cabeza, no voy a ser yo, sino que va a ser Él, aquella cabeza que va a direccionar mi casa, que va a direccionar mi familia, que va a direccionar aún mi ministerio. Amén. Entonces entendemos que vamos a ser prudentes y obedientes cuando estemos cimentados en la roca, inconmovible, porque ella no se mueve. Vamos a ser imprudentes es cuando cimentemos en fundamentos balanceables, que nos va, como lo dice, en la arena, que no va a tener unos fundamentos profundos, y ya ese es otro tema, pero necesitamos entender que conforme a nuestra obediencia, cimentados en la roca, vamos a vencer. No va a haber oposición alguna, porque venga la tormenta, dice que aunque venga la tormenta, ese hombre que fue prudente y construyó su casa sobre la roca, no la movió nada, porque es que la roca es Cristo y Él es inconmovible. Entonces, si yo quiero trabajar conforme a la insensatez, la desobediencia me va a alcanzar totalmente. Pero cuando yo trabajo conforme a la sabiduría, porque esa es otra cosa que necesitamos para poder ser obedientes, tener sabiduría para poder entender qué es lo que el Padre va a hacer. Amén. Porque muchas veces el Padre te envía a hacer algo y tú no entiendes, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Pero la sabiduría del cielo me va a hacer entender por un propósito es. Algo el Señor va a hacer.
o lo vamos a tomar de la mejor manera conforme a nuestra sabiduría. Amén. Entonces, ciertamente, puedo notar que estos hombres nos dejaron mucho de ejemplo para que nosotros seamos esos hijos obedientes. Quiere decir que sí se puede, porque si lo hizo Abraham, nosotros lo podemos hacer, conforme a esa sujeción del Padre, conforme a su ayuda, porque solo no vamos a poder. Dice la palabra del Señor: fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque allí es donde está el error. Dice que al hombre le parecen, los caminos del hombre le parecen que son los mejores, pero su camino lo lleva a la perdición, a la muerte. Papá nunca nos va a meter por una vereda donde vaya a tener un final catastrófico. Él siempre nos va a llevar por el camino correcto para llegar a la meta, para llegar a esa tierra prometida, para llegar a esa bendición, para alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces necesitamos estar obedientes para escuchar la dirección del cielo. Amén. Si algo estás pidiendo al Padre bajo obediencia, Él traerá la respuesta. Él traerá la recompensa. Amén. A los obedientes, aquellos que le aman, Él los recompensa. La obediencia es fidelidad al Padre. La obediencia es amarle. La obediencia es sujeción, es sumisión. La obediencia es confianza en Él. Amén. La obediencia en medio de la guerra siempre tendrás tu victoria, como ya lo decíamos. Amén. Muchas de las veces, y vemos en un salmo, ya lo vamos a leer, que cuando caemos en confusión y comenzamos a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, es muy fácil ser depredadores del diablo para confundir nuestras mentes y caer en desobediencia. Y ya vimos todo lo que el Padre trajo conforme a obediencia. Pero cuidémonos de caer en confusión. ¿Por qué? Porque cuando hay una mente confundida, está súper expuesta a que el devorador venga, le confunda aún más y lo induzca a que caiga en desobediencia. Tenemos que entender y tenemos que ser esos hijos que le digamos a lo malo malo, es que esto está mal, no es que tiene un poquito de bueno, no, lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Por qué? Esto nos lo han enseñado hasta nuestros padres, pero hoy nuestro Padre Eterno nos está haciendo entender que en el caminar de los santos también hay personas que se confunden y nos van a hacer creer de que no es que eso es un poquito bueno, eso nada más eso es un bailecito, o eso es todos lo van a querer consentir, porque entendemos que aún en el tiempo del Señor los escogidos serán confundidos. Nos libre el Padre de tener esa confusión, amén, y nos mantenga apegados a Él, en el nombre de Jesús. Entonces, que le podamos decir a lo malo malo y a lo bueno bueno, porque si nos mantenemos así, vamos a alcanzar ser obedientes. Nada nos va a poder confundir, nada nos va a poder inducir a desobedecer al Padre. David entendía esto, porque en el Salmo 31 le dice al Padre: en ti he confiado, Jehová, no sea yo confundido jamás, líbrame con tu justicia. David lo entendía. Él sabía que si su mente caía en confusión, iba a poder ser manejado por Satanás para inducir en desobediencia. Cuando desobedecemos, somos direccionados, no somos direccionados, sino que estamos vulnerables a caer en pecado. Nosotros estaremos tranquilos solo cuando estemos obedientes y estaremos confiando en Él, aquel que solo desea el bien para sus hijos. Recibamos el buen consejo de nuestro Padre. Isaías lo describía como el Padre admirable consejero. Entonces, si nosotros estamos en un momento desafiante del enemigo que nos tenga a punto de caer en una confusión, vayamos al admirable consejero. Padre, ¿qué debo hacer? Padre, ¿cómo debo manejar esta situación? El Padre va a dar el mejor consejo, porque es que Él quiere esa voluntad de nuestra vida, que es hermosa. Los pensamientos de papá para nuestra vida son mayores, son hermosos. Entonces no tenemos que ir a... Quizás sí va a haber alguien, ¿verdad?, que el Padre coloque con un consejo bueno, que pueda ser alguien que sea un pilar. Pero no vamos a ir a alguien que esté confundido igual que nosotros, sino buscar ayuda donde debemos ir. Pero qué mejor que en su presencia. Qué mejor que derramar nuestras lágrimas, aún nuestro corazón, delante del Padre cuando necesitamos ayuda.
Ciertamente un amigo que sea direccionado por el cielo lo puede hacer, pero papá directamente es algo maravilloso. Él va a dar la dirección correcta. Él no va a tener variación, va a ser correcto lo que Él nos va a inducir a hacer. Amén. Desde el principio el diablo quiso llevar a la creación a la desobediencia, y esto lo podemos ver en Adán y Eva. Son el ejemplo claro de que el enemigo solo necesitaba un corazón deseable, o que al menos con su vista diga, pero ¿qué será? Pero ¿será que si lo como, a qué sabrá? ¿O será que si lo... Ya con esto, ya le estamos dando al enemigo paso a que te diga, pero hacelo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos colocando la mirada en algo que el Señor nos dijo, no es allí. De todo esto lo puedes hacer, pero esto no lo puedes hacer. Entonces nada nosotros hacemos mirando o queriendo ver o por lo menos sentir algo que ya el Señor nos dijo, salga de ahí. Porque ciertamente pasa con nuestros pasados, ¿verdad? Ya pasó, pero ¿será que, y si yo vuelvo? ¿Será que como que lo miramos? O quizás hasta una herida que papá ya cerró, y nosotros con solamente encontrarnos con algo que nos haga recordar, ya ahí esa herida va a poder otra vez brotar. Entonces, que nada de lo que nos puede hacer volver a donde Dios nos sacó, nos desenfoque, en el nombre de Jesús. Entonces, Satanás sabía que ellos al desobedecer a Dios, se iba a introducir en ellos el pecado. En nosotros, en ellos, hubo un mandato: no comerás del árbol. Ahora en la actualidad vemos los mandamientos. En ellos solo hubo uno. Pero como que fue fácil del enemigo, con solamente permitirle o por lo menos darle una entrada, con solo hablar, con solamente tener una conversación, ya hubo una confusión y indujo a llevar a la desobediencia. Entonces, a causa de estos hombres, como fue Adán y Eva, que fue desde el principio, fue en el huerto del Edén, vino y entró la desobediencia y hasta el pecado, ¿verdad que sí? Pero ahorita vimos algo maravilloso, y fue a Jesús, que por medio de él entró esa grandiosa obediencia que hoy por hoy Él quiere que tú y yo tengamos. ¿Para qué? Para que no entremos en lo que entró Adán y Eva, para que no entremos en esa desobediencia y nos hagamos, porque eso lo que nos va a hacer es esclavos del pecado. Mientras yo preparaba el mensaje, el Señor me hacía entender que la desobediencia me esclaviza, pero la obediencia me hace reinar con el Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esclavos del pecado o obedientes del Rey para reinar, para poseer, para aún derribar a los gigantes, para aún vencer? Porque vamos a salir victoriosos cuando seamos obedientes. Amén. En Mateo 22:37, Jesús afirmó que del amor depende toda la ley y aún a los profetas. Entonces necesitamos amar a Dios para que podamos, para que nada, como yo le amo, yo no le quiero fallar. Como yo le amo, yo no quiero otra cosa que no sea su voluntad. Bien lo decía la alabanza, no sé dónde estuviese. Si el Padre no hubiese aprobado a estos hombres, hoy por hoy yo no conociese ni ustedes ni nadie, a Abraham, a Josué, a nadie de ellos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? O lo veríamos en otra historia en desobediencia, como lo fue Saúl. Pero qué hermoso que ellos hayan sido como ejemplo. ¿Qué es lo que papá quiere en nosotros? Que cuando se hable de nosotros, se diga, fueron hijos del Rey, pero caminaron como hijos del Rey. Fueron obedientes. Y no solo que se diga en la tierra, sino en los cielos. Porque nada hago yo con que mi pastor me vea, a ver, Leandra si es obediente, qué bien. Me saca la silla, yo no sé qué, organiza todo. Pero los mandatos directos del cielo no los cumpla. Nos libre el Señor, ¿verdad? Porque vamos a entristecer al Padre de todos, al Padre aún del pastor.
¿Verdad que sí? Entonces, que no solamente acatemos las leyes de acá, sino las del cielo. Porque creo y pienso que debemos estar más seguros de que nuestro nombre puede estar escrito en el libro de la vida y no en una lista acá en la tierra. Porque entonces estaríamos perdiendo el tiempo, estaríamos viviendo vacíos, porque no estamos entendiendo. Y para esto necesitamos no solo amar a Jesús, no solo amar al Padre, sino también conocerle. Porque cuando yo le conozco, yo no le quiero fallar. Cuando yo tengo una intimidad con mi Padre, yo no quiero otra cosa que no sea hacer su voluntad, porque hasta yo sentiría el dolor del Señor, y créame que eso puede pasar. Y sé que cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios, le va a doler fallarle. Y que vemos que con su amor no es imposible, porque hubieron hombres que lo hicieron acá en la tierra, no fue en el cielo. Amén. Entonces, veamos y entendimos que por Adán entró una